Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y como hemos comentado con ustedes, bueno, países como Estados Unidos siguen de cerca el acontecer en Venezuela, sigue tomando medidas, sanciones y ayer, sin ir más lejos, se pronunciaban sobre este acuerdo entre el gobierno interino y el equipo de Nicolás Maduro. Ellos decían que, bueno, destacaban este convenio con la OPS de Asociación Coordinada, priorizando necesidades urgentes de atención médica de venezolanos y advertían es un paso importante, pero solo una transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe. Iniciamos con esta reflexión, conversación con el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela. Además está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandro. Saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Le pedí un primer comentario sobre este mensaje que publicaba la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela, que, bueno, deja clara la posición del gobierno norteamericano con relación al acuerdo y el destino de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es muy clara la posición. Evidentemente, este acuerdo es un paso hacia adelante, hacia el buen camino. Maduro tuvo que aceptar, porque lo que le viene encima sobre la pandemia del COVID-19 no es broma. Está entrando ya en el periodo de aumento considerable de los casos y entra en lo que se llama la fase de aceleración. Y ante la falta de recursos que existen en eso, no le quedó más nada que aceptar la condición de 3 meses de negociación. Llevaba planteado Guaidó que esta ayuda podría entrar, esta ayuda humanitaria para el COVID, pero siempre y cuando fuese manejada por un ente distinto al gobierno y al régimen y que no fuese utilizado para fines de propaganda política. Y con eso fue que se llegó al acuerdo que el OPS, o sea, la Organización Panamericana de Salud, es la que estaría en condiciones de gestionar, administrar y llevar adelante esta importantísima ayuda para la gente más necesitada en este país frente a la pandemia. Ahora, eso no hay que, evidentemente, eso no ha cambiado en ningún milímetro la posición de Guaidó, porque el verdadero acuerdo que persigue es, y lo reitera cada rato, es la creación del gobierno de emergencia o de salvación nacional, tal como lo ha planteado la fórmula de los Estados Unidos. Ahora, esto no es excepcional. Recuérdate que en la guerra de la independencia, en plena periodo de lo que se llamó la guerra a muerte, en Santana, en Trujillo, se reunió Simón Bolívar con el mariscal Morillo. Es decir, que en la guerra también hay espacio, un momento dado, para las cosas que benefician a la población. Sin embargo, como es característico en la perversidad anímica del régimen, que una vez que dieron, por decirlo de una manera, su brazo a torcer y permitieron el ingreso o permitirán el ingreso de la ayuda humanitaria, dejaron caer como si no fuera la cosa, liberando al tío de Guaidó como si hubiera sido objeto de un acuerdo en el que eso era un elemento esencial, lo cual es tan grotesco y tan poco sustentado que simplemente la reacción muy interesante de la mayoría de la gente hoy en Venezuela, en las redes de periodistas, etcétera, no comieron ese anzuelo, salvo uno que otro desprevenido que tiene otro tipo de intereses políticos y han quedado más aislados que nunca. Los que se han opuesto a este mecanismo de entendimiento político de ayuda humanitaria son solamente aquellos que no están conformes de no ser ellos los que están liderando el proceso. Ahora, embajador, hoy el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, designado por Nicolás Maduro, él rechazó las sanciones por parte de Estados Unidos a navieras internacionales y lo cierto es que da la impresión
al menos a la luz de los hechos, que el gobierno norteamericano tiene una posición muy clara en relación a nuestro país, que pasa por este acuerdo marco para una transición en Venezuela. Le pediría un comentario, es decir, ¿hasta dónde cree usted que va a llegar el gobierno del presidente Trump para alcanzar ese objetivo? Lo escuchamos. A tan lejos como sea necesario, hasta tratar de forzar una negociación que lleve al gobierno de emergencia nacional o salvación nacional, o como lo quieras llamar. De hecho, uno de los comentarios que han dicho ellos, que esa no era la fórmula preferida de ellos, pero que es la de la mayoría de la comunidad, que es una solución acordada o negociada, pero negociada a base que solamente puede llegar a un resultado si la presión es de tal nivel que es la opción menos costosa para los que tengan que abrir el juego. Lo de que dice las declaraciones de Naizami, recuerda ese refrán típico venezolano, el que se pica porque allí come, ¿no? Al haber tenido las 4 navieras, y recordar que el año pasado, no fue este año, Panamá le quitó la bandera a la mayoría de los buques iraní. Me imagino que esas navieras fueron seleccionadas con un criterio muy firme, lo que hace que cada vez sea más difícil para Irán transportar petróleo desde Bandar Abbas hasta Morón. Ahora, lo importante también decir que este pequeño influjo, y digo pequeño porque si acaso esto va a cubrir 15 o 20 días, depende cuánta gasolina estén entregando, no es suficiente para resolver las necesidades del país, que solamente podrían abastecerse si lograsen reactivar las refinerías que tanto descuidaron. En el caso del Palito, es evidente que eso no ocurre, a pesar de que están tratando de montar una matriz de opinión diciendo que parte de la gasolina que se está usando ahora viene del Palito. Lo que pudo haber sucedido en el Palito es que creo que la gasolina iraní que vino era de muy alto octanaje y se hicieron unas mezclas en la refinería, entonces quieren hacerla vender como si hubiera sido producida por el Palito. Y el caso de la refinería de Cardón, que es la que pudiera efectivamente ayudar importantemente a la producción de gasolina, no parece estar muy cerca de la solución por 2 razones. Primero, que esa refinería estuvo detenida por casi 2 años, y poner en marcha una refinería detenida hace 2 años es una operación bastante compleja. Y en segundo lugar, los técnicos iraníes que trajeron, si bien conocen ese tipo de refinería, porque esa en 1949 fue hecha por la Shell, la refinería que existe hoy no tiene nada en común ni con la refinería iraní ni con lo que fue lo de la Shell. En 1996 hubo un cambio de patrón de refinación y se invirtió en esa refinería, que es la más sofisticada que tenía PDVSA, una cantidad, si no me equivoco, del orden de $6,000 millones. Y quienes hicieron toda esa tecnología no fue la Shell, sino compañías norteamericanas, entre algunas que creo que estaba en la Fluor y otras compañías. Por lo cual es una industria muy distinta a la que los iraníes conocen. Y aparte de eso, habría también que señalar que el petróleo que procesa las refinerías en Irán es un petróleo de alta calidad, muy liviano y muy limpio. En cambio, la que procesan acá es un petróleo medio pesado y lleno de azufre y otros productos, o sea que no son en nada uno y parecido al otro. Entonces, yo creo que esto acorta mucho la vida a mediano plazo de la disponibilidad de gasolina en Venezuela. Embajador, ¿qué tan preocupante es la presencia de Hezbollah en nuestro país? Se lo pregunto a la luz de la denuncia que hacía en sesión virtual el diputado Rommel Guzamana, hablando de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, definitivamente la misma presencia de Tarek al-Aizami, se sabe que hace mucho tiempo hay núcleos importantes
de Hezbollah en la isla de Margarita y en otras partes de oriente del país. Yo creo que lo más grave de esto es que se rompió con una política exterior de Venezuela que, como fundador de la OPEP, se había mantenido inteligentemente al margen de los conflictos del Medio Oriente y manteníamos igual de buenas relaciones con Arabia Saudita como con Irán. ¿Qué sentido tiene que por razones de corto plazo, porque yo no creo que exista ninguna vinculación ideológica entre la presunta revolución protocubana venezolana y la teocracia iraní? Simplemente fue una razón de conveniencia. Lo único que los une es la antipatía hacia el imperio, pero eso no es suficiente para romper con una religión que hay que recordar que ese conflicto muy viejo entre chiitas y sunitas, la inmensa mayoría de los musulmanes son sunitas. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que meternos en esa ensalada rusa, en ese conflicto tan complejo como es un conflicto religioso y en la guerra del Medio Oriente? Yo no le veo los beneficios para Venezuela por ningún lado. Considero que simplemente era la única tabla de salvación que les quedaba a la mano. Y una tabla de salvación bastante chueca, porque Irán tiene muchos problemas económicos, también ha sido bastante afectado por el COVID-19, y sobre todo, quizás lo más fundamental, es que Irán es una civilización muy antigua, los persas, y muy sofisticada y con gente muy culta. Y hemos visto recientemente varias manifestaciones de rechazo a la teocracia, como muchachas iraníes yendo en el metro sin ponerse el velo en la cabeza. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Embajador Emilio Figueredo fue embajador de nuestro país, ahora mismo está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.